el apóstol Pedro nos exhorta a estar preparados para explicar a cualquiera que nos pregunte acerca de la razón de nuestra esperanza. Él habla de la esperanza en el primer capítulo de Primera de Pedro, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y luego en capítulo 3 y versículo 15 dice, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y hermanos, esta es una oportunidad de enseñar a alguien. Si alguien tiene interés en saber cuál es la razón de nuestra esperanza, pues hay la posibilidad de que ellos escuchen y que estudien el Evangelio. Ahora, esperanza no es simplemente deseo. Es deseo, pero también es la firmeza de fe o de confianza que vamos a recibir lo que deseamos, lo que Dios promete, ¿verdad? Y la gente, viendo nuestra conversión, viendo que somos diferentes, no somos como ellos, no hablamos como ellos y no actuamos como ellos y no practicamos los vicios que ellos practican, y quieren saber, ¿y usted qué? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué no hace eso? ¿Por qué no hace aquello? Y en efecto están preguntando acerca de la esperanza nuestra, la razón de la esperanza de nosotros. Muy importante texto. Ahora, esta esperanza, desde luego, la tenemos, como la tenían en el tiempo de Pedro. Tenemos esta esperanza. Es algo que se espera, algo no se ve, dice Romanos 8, 24, 25, no se ve, pero es algo que se espera. Primero de Juan 2, 25, dice Juan que tenemos la promesa, tenemos la promesa de la vida eterna. Hay gente que enseña, erróneamente, enseñan que ellos tienen vida eterna como una posesión actual. No, eso no es cierto. Dice Juan que es promesa, pero desde luego tenemos que cumplir con la voluntad de Dios. Romanos 8, 23, esperamos la redención o la resurrección de nuestro cuerpo. Muy interesante que los apóstoles, hablando de esto, decían que era también la esperanza de Israel. También de Israel. Vemos esto en Hechos 23, 6, Hechos 26, del 6 al 8. Ahora, Juan 5, 28 y 29 dice que todos serán resucitados, pero no dice que todos serán resucitados para vida eterna. No, él dice que los fieles serán resucitados para vida eterna, pero
los desobedientes y los rebeldes y los que rechazaron el Evangelio, los que descuidaron esta gran salvación, será resurrección para condenación. Ok, pregunta. Hermano mío, ¿puede usted explicar bien a cualquiera? ¿A alguien en la familia? ¿Amigos? ¿Compañeros en el trabajo? ¿En la escuela? Cualquier lugar. ¿Puede usted explicar bien la razón? Dice Pedro, estar preparado. Esto requiere estudio. Requiere preparación. Preparados para explicar a los que demanden, los que pregunten la razón de nuestra esperanza. En esta carta, el apóstol Pedro habla mucho de cómo cristianos son perseguidos. Él habla de muchos sufrimientos. Él dice en Pedro, primer capítulo, apenas comenzando la carta, versículo 6, habla de los que están afligidos en diversas pruebas. Y hay muchas referencias en esta carta al sufrimiento. Pero, ¿qué se espera? El ejemplo de Jesús, como vemos a través de su ministerio, Mateo y Marcos y Lucas y Juan, cómo le perseguían. Entonces, es normal. Deberíamos esperar. Dice Pedro en capítulo 4, y vamos comenzando aquí en el capítulo 4, comenzando con verso 12. Amados, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os acontezca. Pero luego dice en verso 16, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Recordemos, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Romanos 8, 18, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Jesús dice en Mateo 5, el Sermón del Monte, Mateo 5 del 10 al 12, él habla claramente de que sus discípulos serán perseguidos. Y de muchas maneras. Recordamos cómo los apóstoles eran azotados y encarcelados y todo eso. Y decimos que pues eso ahora ya no somos perseguidos de esa manera. No, pero hay aquellos que hacen burla, los que nos critican, los que de varias maneras. Hay vituperios de toda clase. Y eso es persecución. Y duele. Por eso tenemos que tomar muy en serio estas exhortaciones en cuanto a cómo soportar tales pruebas. Afligidos en diversas pruebas. ¿Verdad? Ahora, los apóstoles estaban, desde luego, muy preparados. Pedro dice estar preparados para dar defensa, para explicar el Evangelio. Y los apóstoles estaban bien preparados. Estuvieron con el perfecto maestro por 3 años, día y noche. Día y noche, desde luego, eran bien instruidos. Además, eran inspirados por el Espíritu Santo. Desde luego, ellos estuvieron bien preparados. Bueno, el apóstol Pablo enseña a Timoteo y a Tito que los ancianos
Debe haber ancianos que son los obispos, los supervisores en cada congregación. Hechos 14:23. Designaron ancianos en cada congregación. Ok. Los ancianos, desde luego, son los pastores del rebaño para alimentar. Y tienen que estar bien preparados. Tienen que resolver problemas. Hay problemas de toda clase. Hay problemas matrimoniales de los miembros de la iglesia, ¿verdad? Y luego para ayudar a toda la congregación. Está instruyendo toda la congregación en esto de estar preparados. Ellos ponen el ejemplo y ellos son los maestros de la congregación y los evangelistas. Desde luego, es su trabajo. Evangelista. Ellos predican el evangelio. Evangelista predica el evangelio, predica todo el consejo de Dios. Como dice Pablo, él estaba resuelto a predicar todo el consejo de Dios. Y eso debe ser el propósito de cada evangelista y de cada miembro. Los ancianos y los evangelistas ponen el ejemplo para la membresía. Todos deben estar preparados. Entonces, este es mandamiento. No es opcional. Este es un mandamiento, igual que los mandamientos para obedecer al Evangelio, los mandamientos en cuanto a los actos de culto en la iglesia. En fin, es otro mandamiento. Estar preparados para enseñar. A Pedro, en esta carta, él enfatiza que somos santos, santificados, separados. Separados del mundo, somos diferentes. Y la gente va a preguntar, ajá, ¿y usted por qué es diferente? ¿Y usted por qué hace esto? ¿Y usted por qué no hace esto? Ajá, van a demandar razón. Muy cierto, porque somos santos, somos diferentes. Y dice Pablo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No. Segundo a los Corintios 6, 14, texto muy importante. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Somos diferentes. No es posible que el cristiano se forme yugo con el incrédulo para hacer algo. No, pues van a ser oponentes en lugar de cooperar. Entonces, somos santos, separados del mundo, y nuestra esperanza explica todo esto. Y entonces tenemos que apartarnos del mundo y luego ellos nos van a preguntar. Nos van a preguntar. Primero de Pedro 4:1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Ya hemos acabado con el pecado. Y a consecuencia de esto, los del mundo se nos oponen y nos persiguen y no entienden, ellos no entienden nuestra vida, no entienden nuestra conducta. En fin, no entienden nuestra esperanza. Y tenemos que estar bien preparados para explicarla con mansedumbre, no con arrogancia, no con orgullo, no enojados, sino con amor, con mansedumbre. Explicar, razonar y decirles, ahí tiene usted su Biblia. Lea en su propia Biblia, busque estos textos para aprender la voluntad de Dios. Pablo escribe en su primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 10, habla de mujeres que profesan piedad. Y seguramente mujeres del mundo van a observar la diferencia
en el atavío de la mujer cristiana, que tiene pudor, que viste de manera modesta y con pudor. Esto es otra característica, ¿verdad?, de la esperanza que las hermanas tienen. Y desde luego hay gente que le van a preguntar acerca de esto. Ok, 1 de Pedro 4:3, en la vida pasada, ¿cuál esperanza? En la vida pasada, en el mundo, ¿cuál esperanza? No había. Sin Dios, sin Cristo, no tenían esperanza. Entonces hay un contraste muy grande, hay un contraste entre el cristiano que tiene esperanza y todo lo que significa esa esperanza, y los del mundo que no tienen esperanza. Y ellos necesitan entender la diferencia. Necesitan entender las bendiciones, las ventajas de tener esa esperanza. Y esta es, desde luego, una razón muy fuerte para convencer a los miembros que no deberían ser mundanos, no deberían imitar a los del mundo que no tienen esperanza, porque ellos van a creer que usted tampoco, usted es igual a nosotros, aunque sea miembro de la iglesia. Y hay mucha exhortación sobre esto a través del Nuevo Testamento. Bueno, también hay que enfatizar la palabra siempre. ¿Cuándo? ¿Cuándo estar preparados? ¿El domingo? Sí. ¿El sábado? Ajá. Y todos los... Es 24/7. Es 24/7. Porque puede haber en cualquier día, cualquier momento, una oportunidad de explicar, de dar razón de la esperanza que tenemos nosotros. Y hay que aprovecharla. Aprovechar. Observando la más pequeña chispa de interés en la persona que quiere saber, o que está dispuesta a aprender y dispuesta a ver la diferencia, aprovechar ese momento, donde quiera que esté, en la casa, en el automóvil, en el parque, en el empleo, donde quiera, en conversación así, conversación con la gente, aprovechar este momento para enseñarles lo que necesitan saber acerca de la esperanza que tenemos nosotros. Dice Pablo, 2 Timoteo 4:2, dice, a tiempo y fuera de tiempo. No digamos, pero no era el tiempo oportuno. Sí lo es. Claro que sí lo es. ¿Por qué no? A tiempo y fuera de tiempo, dice Pablo. Dice Pedro, estad siempre. Siempre. Hermanos, la religión de Cristo es religión de siempre. ¿Cuántos textos dicen siempre? ¿Verdad? El cristiano debe tener mucha Biblia en la cabeza. Sobre la deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, sobre todo la deidad de Cristo, ¿verdad? Y luego el plan de salvación, cómo obedecer al Evangelio, y
luego los 5 actos de culto, que uno debe oír el Evangelio, creer, arrepentirse, confesar a Cristo, ser bautizado en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para perdón de pecados, Hechos 2:38. Explique eso, insistiendo que es la palabra del Espíritu Santo. Que no piensen, oh, pues esa es su interpretación, esa es doctrina de la Iglesia de Cristo. Espérese, Hechos 2:38 es en la Biblia, está en la Biblia de usted. Búsquela, léala. Dios le dice a usted cómo ser cristiano. Y Dios en su palabra nos dice cómo adorarle en espíritu y en verdad. Cantar himnos, orar, predicar, participar de la cena y ofrendar el primer día de la semana. Esto se revela palabras sencillas, claras, entendibles, y dice Pablo, él insiste en Efesios 5:17, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Ok, debe haber mucha enseñanza, muchos textos que uno haya aprendido de memoria, pero es bueno cargar, tener por lo menos el Nuevo Testamento. Llevarlo, tenerlo a la mano, todo el tiempo, para leer textos y que ellos lean textos de la palabra de Dios. Ahora, un detalle, debemos hablar y insistir y exhortar y rogar a todo el mundo a pesar de la reacción de ellos. No. ¿Alguien que haga burla? No. El Evangelio es sagrado. Y estamos hablando de la palabra de Dios. Y alguien que haga burla, entonces dice Cristo, no echar las perlas a los cerdos. No dar lo santo a los perros. Él está hablando de tales personas. Exactamente. Mateo 7:6. Mateo 7:6. Ok, volviendo al principio de cómo podemos nosotros estar bien seguros de nuestra esperanza. Yo sé que tal vez hubiera sido mejor comenzar con esto, pero como yo definí al principio, esperanza no es simplemente deseo. No es simplemente deseo, es deseo y luego la firmeza de fe o confianza que vamos a recibir lo que deseamos, lo que Dios promete. Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. No se ve, pero la fe es la convicción de que existe y que es cierto. Y seguramente que Dios cumple con su palabra. Él promete la vida eterna a los que obedezcan al Evangelio y perseveren en la fe hasta morir. Él promete la vida eterna. 1 Juan 5:13. Él dice, he escrito estas cosas para que sepáis que tengáis vida eterna, como promesa. Ya había explicado que es en promesa. Pero podemos tener convicción, podemos tener certeza. Nuestra fe es la certeza de lo que se espera.
la firmeza de fe. Que no sea simplemente una palabra. Que sea una confianza verdadera. Y esta fe se demuestra en la vida. Hechos Santiago, capítulo 2, Santiago, capítulo 2, todo el capítulo. La fe se demuestra en la obediencia. A través de Santiago 2, él da ejemplo tras ejemplo tras ejemplo. Los patriarcas y hombres y mujeres del Antiguo y también del Nuevo Testamento, su fe activa, su fe obediente, su fe que aceptó y obedeció los mandamientos de Dios, y llevaban las obras de justicia como la Biblia enseña. No es una fe ciega. No es una fe ciega. Se basa en la palabra de Dios. Romanos 10, 17. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Primero de Pedro 2, 6. El que creyere en él no será avergonzado. No va a quedar decepcionado. En el día final, muchos, dice Cristo que muchos religiosos, llegando al día final, van a estar bien decepcionados. Hablando de todo lo que habían hecho por el Señor y dicen, ni los conozco. Jamás los conocí. Decepcionados. Va a ser una experiencia amarga. Pero la fe verdadera, basada en la palabra de Dios, no nos dejará ser avergonzados, decepcionados, ni en el día final. Primera de Pedro 1, 22, 23, tenemos la plena seguridad de que los pecados han sido perdonados, hemos nacido otra vez, fuimos rescatados, ahora tenemos comunión con Dios, andamos en la luz. Juan habla mucho de eso, andar en la luz, no andar en tinieblas. Llevamos el fruto del Espíritu y no hacemos la obra de la carne. Oh, sí, hermanos, podemos tener confianza. Claro que sí. Y la firmeza de la fe, de la confianza, es lo que produce la esperanza. La esperanza. Y debemos estar bien preparados para explicar la razón de nuestra esperanza. Con mansedumbre, con respeto, con reverencia. Eso sí. Cuando estamos hablando de esta palabra de Dios, desde luego, Dios nos oye. Y no solamente queremos ayudar a los oyentes, queremos agradar a Dios en lo que hacemos. Y Él nos oye. Y Él nos bendice cuando somos fieles y cumplidos en este acto. Así es que Jesucristo debe estar entronado en nuestro corazón. Muy bien, voy a terminar. Ya es media hora, estoy limitando los estudios a media hora. Pero hermanos míos, estemos preparados para explicar, para dar razón a la gente que pregunte en cuanto a nuestra esperanza. Que el Señor nos ayude. Dios les bendiga. Adiós.